Pues muy buenas noches, estamos aquí reunidos para conmemorar al Huelli Tlatoani Cuauhtemotzin en esta fecha 23 de febrero, que es el día de su nacimiento, y estamos ya preparando, dentro de 2 años se cumplen 500 años de su asesinato. Entonces es una fecha muy importante para el pueblo de México. Es una fecha muy importante para el pueblo de México y para su lucha, porque pues no estamos enfocados al pasado, no nos refugiamos en el pasado, sino que sabemos que Cuauhtémoc está presente y él simboliza la resistencia del pueblo mexicano en contra de la invasión española, en contra del colonialismo. Pero sabemos bien que hoy por hoy estamos en una nueva etapa que es el neocolonialismo, y así como Cuauhtémoc luchó por su pueblo, por su tierra, por la forma de vida que había en el Anáhuac, pues nosotros debemos de hacer lo mismo. Aquí en estas tierras durante siglos se desarrolló un modo de vida muy importante, porque la gente tenía asegurada su subsistencia. Sabemos bien que la organización básica de la población estaba en los calpulis. Cada calpuli era una gran unidad familiar que se agrupaban en las hermandades, que en náhuatl quiere decir Icniuyot. Entonces los pueblos eran hermandades, muy distinto a los señoríos, porque después de la invasión española se impuso toda la narrativa europea sobre los imperios, los reyes, los emperadores, los señoríos, pero aquí no había señoríos, aquí no había señores, dueños de la tierra y súbditos que estaban sometidos por el Señor. Aquí lo que había era una vida comunitaria. Aquí no existía la propiedad privada, no había una acumulación de riqueza en unos cuantos, sino que los calpulis, las comunidades, los icniuyos o pueblos, pues se hermanaban para satisfacer sus necesidades vitales. Y una cosa característica de los calpulis es que, además de que podían especializarse y se especializaban en alguna actividad, había calpulis de comerciantes, había calpulis de sembradores de flores, había calpulis de transportistas. Por ejemplo, los lugares que se llaman Atenco, Atenco quiere decir a la orilla del agua, Atl y Tentli, Tentli es labio, y usaban esta expresión para hablar de los lugares que estaban en la ribera. Entonces ahí se encargaban de los acalis, las lanchas, las embarcaciones, el transporte. Había calpulis dedicados a la siembra de flores. En fin, cada calpuli tenía su especialidad. Había también los centros donde hacían trabajos energéticos o medicinales, nada más que aquí se integraba lo que es la medicina física con lo espiritual. Y a estos centros, por ejemplo en Azcapotzalco está San Juan Tlihuaca, que Tlihuaca quiere decir lugar de lo negro. Los españoles dijeron que son lugares de brujería, pero en realidad eran lugares donde se atendía la salud física, mental, psicológica de la población. Porque bueno, en nuestros ancestros pues ya tenían muchos conceptos que en Europa tardaron siglos en llegar. Por ejemplo, nuestros ancestros tenían el concepto de Quetzalcóatl, que es el consciente, y Tezcatlipoca, que es el inconsciente. Y en estos lugares hacían este tipo de labor. Y también había un calpuli especializado en el gobierno. Por ejemplo, en Tenochtitlan, pues todos los tlatoanis
provenían de un calpulli. Sabemos muy bien que Cuauhtémoc provenía de este calpulli que se encargaba del gobierno en el Anáhuac. Sabemos que él era nieto de Ahuizotl, pero bueno, aquí no había monarquía, no existió nunca un emperador Cuauhtémoc, un rey Cuauhtémoc, porque la monarquía aquí no existía. Dentro del calpulli se elegía por méritos a quién iba a ser el tlatoani, pero además aquí no había un mando unipersonal, porque quieren ponernos a los tlatoanis como déspotas que imponían las cosas, como reyes autoritarios, cuando en realidad el mando lo tenía un consejo. Los calpullis nombraban cada uno a 2 calpuleques y se formaba un consejo de arriba a abajo, y el consejo que regía a todo el Anáhuac era un consejo en el que se integraban los consejos de 38 pueblos. En el consejo o Tlactocan viene quiere decir lugar donde se habla. Tlactoa es hablar, can lugar donde se habla, y ahí se discutían las cosas para llegar a un consenso. No había esta cuestión de mayoría, minoría, y si eres minoría te chingas, sino que era cuestión de estar argumentando hasta que se llegaba a una decisión, y esa decisión, el que la operaba, el que la llevaba a cabo, era el tlactoani. Tlactoani quiere decir vocero. Entonces, el tlactoani no era un rey, no era un emperador, no imponía las cosas, sino que era el miembro del consejo que se encargaba de operar las decisiones que se tomaban por consenso. Además, el tlactoani tenía el cihuacóatl, que era el encargado del gobierno interior, porque en todas las instituciones en el Anáhuac siempre existían dualidades. Había 2 dirigentes del ejército, el Tlacatecatl y el Tlacoxcalcat, uno encargado de los soldados, otro de las armas. Había 2 jueces, había 2 líderes espirituales, en fin, todo era organizado en dualidad. Incluso pues la representación máxima del mundo espiritual y de la energía era Ometeotl, que también es representativo de esta dualidad. Omec quiere decir 2, Teot, energía dual, compuesto por Omecihuatl, o sea, la señora de la dualidad, y Omotecutli, el señor de la dualidad. Entonces, así estaba organizado el gobierno aquí en el Anáhuac. Y como no había monarquía, pues dentro del calpulli se elegía a la gente más capaz. En este caso fue muy importante el que haya nombrado tlactoani a Cuauhtémoc por los méritos que tenía, por su juventud, su pujanza, su valentía. Por eso lo eligieron a él. Él era nieto de Ahuizotl. Ahuizotl era fue tío de Moctezuma. Cuitláhuac sabemos que era medio hermano de Moctezuma. Tizoc, que fue el anterior tlactoani, era hermano de Ahuizotl, y hermano de Axayácatl, pero Axayácatl era nieto de Moctezuma y Huilcamina, que fue el anterior. Entonces, como vemos, se elegía dentro de la familia al nieto, al hermano, por méritos. Entonces eso es algo muy importante, y también pues habla muy bien de Cuauhtémoc el que haya sido elegido tlactoani, y sobre todo pues en este periodo tan crucial de la historia. Y hablaba yo de la vida en los calpullis, que creo que tiene rasgos que hay que rescatar. Desde la invasión española se impone el colonialismo, hoy el neocolonialismo, y bueno, el sistema de vida en la globalización pues es bien loco, ¿no? Porque
aquí en estas tierras, antes de la invasión, cada calpulli sembraba sus propios alimentos. Cada calpulli sembraba maíz, frijol, calabaza, chile. Entonces, en cada lugar la gente tenía que comer. Cada calpulli veía por los niños, veía por los ancianos, o sea, todo ser humano estaba protegido por una comunidad. No existía la propiedad privada, no existían las clases sociales, sí existían capas, jerarquías, pero eran por méritos. Vemos cómo actualmente, en la época de la globalización, pues México está importando casi la mitad de sus alimentos del extranjero. El año pasado se importaron 17.700 millones de dólares en cereales, o sea, en maíz, frijol, aceite, etcétera, soya. Se rompió récord en importaciones de alimentos. Somos el primer el primer importador de maíz del mundo. Ahorita, bueno, se está dando una lucha contra el maíz transgénico, el glifosato, etcétera, pero bueno, aún así estamos importando 5,000 millones de dólares de maíz amarillo. Entonces, bueno, esto es algo totalmente ilógico. Sabemos muy bien que aquí, en esta tierra, se creó el maíz. El maíz no es una planta silvestre, las plantas silvestres pues cae el grano y solitos se reproducen. El maíz es producto de la ingeniería genética de hace 9,000 años, que hicieron un híbrido del teocintle y el tripsacum. De ahí empezaron a elaborar el maíz, que al principio pues era de pocos centímetros. Si vamos al Museo de Antropología en México, ahí hay una muestra de cómo era el maíz hace 5,000 años, hace 4,000, etcétera. Entonces el maíz se inventó, se trabajó, se creó aquí. Además, somos el lugar donde hay mayor variedad de maíz, 65 variedades por lo menos de maíz, etcétera. Entonces, ¿cómo es posible que México esté importando maíz? Es importante entonces retomar, por eso digo, cuando hablamos de nuestra cultura, no es nada más para refugiarnos en la añoranza del pasado, no, es para tomar ejemplos de una forma de vida que duró cientos de años y que dio muy buen resultado, porque esta tierra floreció. México es uno de los países del mundo con una mayor variedad de flora y de fauna. Y esto, ¿por qué? Bueno, además de por las condiciones naturales, orográficas, etcétera, fue porque la gente se dedicó a desarrollar la flora y la fauna. Aquí había jardines botánicos, aquí había zoológicos 200 años antes que en Europa. Entonces, esa gran civilización que tuvimos aquí hizo que la vida floreciera. Cada comunidad, por ejemplo, cada calpulli producía sus fertilizantes, y eran fertilizantes pues naturales. Hoy se comete el grave error de haber abandonado los baños secos. Anteriormente, pues en cada comunidad, a través de los abonos orgánicos, del excremento, etcétera, pues tenían sus fertilizantes. Hoy vamos al baño, el excremento se va al agua, se apesta el agua, se apestan los ríos, y es una vida totalmente contra natura, mientras que nuestros antepasados vivían de acuerdo a la naturaleza. Y entonces, por ejemplo, ahorita tenemos el problema en México y en el mundo de que hay una crisis alimentaria, tenemos el problema de que están subiendo los precios, y lo que más ha subido son los alimentos, y resulta que es por falta de fertilizantes, y resulta que los fertilizantes una gran parte la traen de Rusia, de China, de Estados Unidos. O sea, ¿como para qué? Cada comunidad puede producir sus propios fertilizantes. Si trabaja sus desechos orgánicos,
cada comunidad debe ser autosuficiente. Y no solo eso, sino que son fertilizantes químicos, y todos sabemos que los fertilizantes químicos acaban con el suelo, contaminan el subsuelo y a la larga son nocivos. Aunque puedan dar una muy buena cosecha a corto plazo, a largo plazo acaban con los suelos y contaminan los subsuelos. Entonces vemos cómo en la vida actual se ha abandonado la autosuficiencia, y una gran medida que tenían nuestros antepasados es que tenían esta autosuficiencia. Cada comunidad podía vivir de sus recursos, y claro, había comercio, había intercambio de diversos productos, en fin, había una comunicación muy amplia, pero sin dependencias. Cada comunidad dependía de sí misma. Y bueno, los pueblos se unían, se aliaban, se hacían grandes redes. La forma de gobierno era lo que llaman el imperio. Pues no existió el imperio, era una confederación de tres pueblos, de México, Tacuba, Texcoco, y 38 pueblos aliados que se retroalimentaban. Y al pertenecer a esta confederación, pues cada uno daba un tributo como una contribución a la red, digamos, a la red comercial, a la red de alianzas que tenían. Pero dentro de esta red de alianzas, los mexicas, por ejemplo, que se dice, bueno, que había un imperio y que los mexicas dominaban a todos los demás. Y esto es falso. Veamos, por ejemplo, cómo mientras que un imperio como el español llegó y impuso el español, en aquella época no imponían la lengua. Sabemos bien que a la llegada de los invasores españoles, pues había alrededor de 200 lenguas. No se imponía la lengua, no se imponía la religión. Por ejemplo, con la invasión española, pues se impone una religión, y se destruye todo el sistema de creencias, toda la cultura que preexistente. En cambio, entre nuestros pueblos lo que había era un intercambio de conceptos religiosos, etcétera, pero era un intercambio abierto. Por ejemplo, cuando llegan los españoles trajeron la cruz, y aquí se aceptó, pero oh sorpresa, ponen la cruz y empiezan a destruir todas las representaciones y símbolos que tenían los pueblos. ¿Por qué aceptaron la cruz? Porque ellos desde hacía siglos que manejaban la cruz como el símbolo de los 4 puntos cardinales y del centro. Entonces, espiritualmente eran pueblos que se retroalimentaban. Cuando un pueblo se integraba a esta red y daba un tributo, pero no se le imponía una economía, no se le imponía una producción, sino que cada pueblo seguía produciendo lo mismo, lo que ellos querían, y simplemente aportaban un tributo a esta confederación. Mientras que con la invasión española, pues entonces, como ellos querían oro y plata, pues entonces especializaron a nuestras tierras en la minería. Todavía está sucediendo que grandes mineras canadienses con capital de Estados Unidos pues llegan y devastan a las comunidades, destruyen la economía local con tal de venirnos a saquear, ¿no? Y lo peor es que ni siquiera pagan impuestos, pagan un porcentaje mínimo de impuestos. Bueno, en aquella época no se imponía gobierno, el gobierno seguía, no se imponía religión, no se imponía lengua, no se imponía la cultura, entonces no era un imperio. Ahora que se conmemoraron 500 años de la rendición de Tenochtitlan, pues hubo toda una corriente que dijo que, bueno, dijeron que ni siquiera había sido una conquista, una invasión, sino que fue una rebelión de todos los pueblos contra los malévolos mexicas, ¿no? Y esa narrativa ahorita pues está muy fuerte. Por eso es muy importante pues que rescatemos lo que ha sido la verdadera cultura
aquí en estas tierras, y hablo de estas tierras porque era todo el Anáhuac, que eran todos los pueblos del Anáhuac. Sabemos muy bien que pues la lucha que sufrimos hace 500 años no solo derrotó físicamente a los pueblos, sino que ha habido también una búsqueda de desmoralizarnos, y esto pues es implementado con esta idea de que éramos unos salvajes, y como éramos unos salvajes había sacrificios humanos y ya nos estábamos matando entre todos, y los mexicas iban a acabar con todos, y qué bueno que llegaron los españoles a traer la civilización y la paz. Y esto es absolutamente falsa. Tendríamos que meternos muy a fondo en este tema, pero esto de los sacrificios humanos fue utilizado para tener un pretexto para someternos. Como actualmente con la cuestión de la droga, ahora que está siendo declarado culpable García Luna, pues se pone de moda, y se proyecta la imagen de que los mexicanos, o sea, los mexicanos somos salvajes, violentos, promovemos la droga, narcos. Por ejemplo, en este juicio, bueno, se condena a García Luna y a todos al cartel de Sinaloa, etcétera, etcétera. Nos pintan como salvajes, pero pues ¿de dónde viene de dónde vienen las armas de Estados Unidos? ¿A dónde va la droga? A Estados Unidos. ¿Dónde distribuyen la droga? En Estados Unidos. ¿Dónde lavan el dinero? En Estados Unidos. Entonces es un fenómeno producido en Estados Unidos, que además, bueno, sabemos bien que la droga empezó a distribuirse en Estados Unidos a raíz de los grandes movimientos juveniles en contra de la guerra de Vietnam, allá por 1968. La juventud de Estados Unidos se despertó en grandes movilizaciones. Entonces el gobierno de Estados Unidos mete la droga en las universidades y mete el rollo de amor y paz y tal, para desviar a la juventud de este afán que quería de un cambio profundo. Y inicia la guerra contra las drogas en 1971 Nixon. Pero pues es el negociazo para ellos: mientras más guerra, más drogas, y mientras más drogas, más guerra y más venta de armas. Y además tienen a la juventud en Estados Unidos pues totalmente sometida, ¿no? Sabemos bien que el año pasado, por ejemplo, murieron nada más por el fentanilo 100,000 gringos. Entonces, bueno, en aquella época decían que España, qué bueno que intervino porque éramos salvajes. Y ahora, bueno, pues tienen que intervenir los gringos porque según ellos somos salvajes, cuando el fenómeno viene del imperio, en este caso el imperio yanqui. Al imperio yanqui dice: divide y vencerás. Al imperio yanqui le interesa que los mexicanos estemos en guerra, enfrentados, degradándonos, que la juventud caiga en estas adicciones, etcétera, etcétera. Es importante entonces en esta lucha que llevamos a cabo el conocernos a nosotros mismos, a conocer nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser, la forma que tuvieron de resistir desde Moctezuma, Cuitláhuac, Cuauhtémoc, porque la historia se basa en las cartas de Hernán Cortés. Sabemos bien que Hernán Cortés llegó aquí huyendo de Cuba, sin permiso del rey para conquistar, y que había unas leyes en aquella época, las leyes de las 7 partidas de Alfonso el Sabio, que decían que el que conquistara sin permiso del rey era reo de pena de muerte. Entonces, cuando Hernán Cortés, después de haber invadido y haber sometido a nuestros pueblos, se puso a escribirle al rey de España, pues escribió una historia en la que él quedaba libre de toda culpa, porque llegó, según él, Moctezuma lo confundió y le entregó todo. Y entonces él, como blanca palomita, lo recibió a nombre del rey, y luego resulta que a Moctezuma pues lo mataron los propios mexicas,
Hasta hay hay textos en el Códice Ramírez que dice que fue Cuauhtémoc el que empezó a apedrearlo. Si recibió una pedrada Moctezuma fue porque lo tenían preso y lo sacaron a la azotea en medio de la rebelión, que el propio Moctezuma y el consejo le ordenó a Cuitláhuac que saliera. Cuitláhuac estaba preso, Moctezuma gestionó su liberación, que saliera para dar guerra. Y en medio de ese ataque sacan a Moctezuma a la azotea. Entonces, si le tocó una pedrada fue porque lo sacaron en medio de una lluvia de piedras, pero lo mataron los españoles. Sin embargo, dicen que no, que fue el propio pueblo mexica, ¿no? Entonces, así atacan a Moctezuma, como han atacado a todos los héroes, a Hidalgo, a Morelos, etc. Aquí es importante reivindicar que hubo una resistencia que comenzó por Moctezuma, que la continuó Cuitláhuac. Cuitláhuac es una figura enorme porque murió invicto, y eso nos llama a los mexicanos a luchar y a vencer. Y sabemos que después Cuauhtémoc luchó hasta las últimas consecuencias, la forma en que lo torturaron, lo asesinaron. Era un guerrero tan fenomenal que tuvieron que quemarle no solo los pies, también las manos, para dejarlo baldado y que no pudiera dirigir una religión. Y finalmente, pues no fue asesinado. Sabemos muy bien que se rescató su cuerpo y se trajo, aquí está, en el Templo de la Asunción en Ixcatiopan. Sin embargo, ha habido, desde que se descubrieron los restos de Cuauhtémoc, esto no le convino al gobierno, no le convino a los sabios oficiales, y hubo una serie de antropólogos dirigidos por Alfonso Caso. Alfonso Caso fue ministro de Miguel Alemán, y todos saben quién fue Miguel Alemán. Y en ese momento Estados Unidos estaba muy preocupado de que en México no surgiera un movimiento nacionalista. El caso es que desde que se descubren los restos ha habido una acción del gobierno y de los Estados Unidos para negar este hecho, que está muy claro, son los restos de Cuauhtémoc. Va a salir un libro ya el mes que entra, del doctor Jorge Veraza, donde recoge todos los documentos, todas las pruebas, todo el trabajo desde Eulalia Guzmán, y demuestra claramente que aquí están los restos de Cuauhtémoc. Comenzaba diciendo que faltan 2 años para el 500 aniversario. Tenemos que llegar a este aniversario bien claros, bien organizados, defendiendo no solo el que aquí está Cuauhtémoc, aquí están sus restos, sino defendiendo la lucha de Cuauhtémoc y la gran cultura del Anáhuac. Tlazocamati. Muchas gracias. A ver, más fuerte el aplauso. El maestro Pablo Moctezuma acaba de explicar, ¿verdad?, varios aspectos de la vida de nuestra gente en aquel entonces, y sobre todo la mención que hace de los 3 tlatoanis y el enfrentamiento que tuvieron con los invasores. Así, ya lo adelantaba, también el compañero Jorge Veraz va a participar ahorita con lo que decía el maestro Pablo, ¿sí?, la aclaración de lo que inventaron en el 49 los sabios, entre comillas, y que con eso lograron pues que esto no se conociera como una verdad, sino como algo que habían inventado. Pero hoy sabemos, ¿verdad?, que los documentos del doctor Salvador Rodríguez no era una mentira, era una verdad. ¿Quién los vino a investigar? La maestra Eulalia Guzmán. Se tardó 7 meses investigando la escritura de esos documentos y al mismo tiempo investigando lo que ahí señalaba. Después, cuando se urdió la polémica, vino el doctor
Alfonso Quirós Cuarón, comisionado por el Banco de México, y logra demostrar científicamente que la veracidad de lo que había dicho la maestra Eulalia Guzmán estaba a la vista de todo el mundo. Y bueno, a esto le agregamos, ¿verdad?, que allá en Puebla resultó que desde más antes sabían, ¿verdad?, porque lo conocieron, un códice, le voy a pedir, Pepe, tráeme el códice. Un códice en el que encontraron que había un mensaje en el que hablaba de la tumba de Cuauhtémoc aquí en Iztacalco. A ver, había escritura aquí, dejada por Toribio de Benavente, pero allá en Puebla, así como dejaban sus mensajes nuestras gentes, dejaron el códice, ¿sí?, que exactamente explica sobre la tumba de Cuauhtémoc aquí en Iztacalco. Y lo más importante, esto se conoce en Puebla desde 1934. Y aquí en Iztacalco, el doctor Salvador Rodríguez Juárez, junto con el padre, que era el párroco de la iglesia, lo dan a conocer en 1949, 15 años después de que allá en Puebla ya lo sabía. Entonces, repito, lo que investigó la maestra Eulalia Guzmán tuvo una veracidad que realmente ya cuando se encuentra el códice y lo dan a conocer, le tapa la boca a los arqueólogos que estuvieron aquí en el 49. Y que cuando estuvieron aquí, afirmaron el trabajo y calificaron de excelencia lo que había hecho la maestra Eulalia Guzmán. Un mes después, negaron. ¿Pero por qué? Si somos nosotros y analizamos esto, quiere decir que ellos dijeron que sí porque era cierto, pero fueron allá, en ese entonces, a lo mejor los consejeros del presidente de la República, Miguel Alemán Valdés, vieron otra situación y al mes exactamente estaban negando. ¿Pero qué cuenta? Lo primero, ellos aquí confirmaron que sí, la maestra Eulalia Guzmán había hecho un trabajo excelente. Y con esto, que resultó días después, y lo mostró el maestro Saturnino Telles de allá de Puebla, vino a taparles la boca a los sabios, entre comillas, porque negaron por negar nada más. Le voy a ceder el micrófono al doctor Jorge Veraz, quien va a hacer uso de la palabra. Bueno, pues muy contento de estar con ustedes en este febrero, especialmente este 22 que estamos esperando, estamos en la víspera del nacimiento de Cuauhtémoc, el día 23, y pues por primera vez, además de que hay una celebración del natalicio de Cuauhtémoc con danzas, con la ofrenda corporal y espiritual de la danza, también estamos haciendo una ofrenda del conocimiento, una ofrenda de saber para poder utilizar ese saber y defender a la nación mexicana, defender a la tradición, a la civilización de Anáhuac, a defender nuestras raíces, defender nuestro pueblo, defender la lucha. Hay mucho que defender y mucho que crear y recrear. Bueno, a mí me toca
después de la intervención de Pablo Moctezuma, hablándonos de los antecedentes históricos que nos permiten entender todo lo que le ha sucedido con Cuauhtémoc, primero en vida, luego el cuidado de sus restos, aquí en Izcatiopan, y luego cuando se exhuma, se los da a conocer y se lleva a cabo un trabajo científico para, en primer lugar, para descifrar los documentos en donde se señalaba el lugar en donde estaba enterrado, conocer la tradición oral de Izcatiopan y de pueblos aledaños, de manera que la tradición oral y la tradición escrita indicaban el mismo sitio, había una coincidencia, eran consistentes los dos relatos, así que, bueno, hay que pasar a hacer una excavación, como era en el atrio de una iglesia, pues, en fin, no se puede simplemente empezar a escarbar en un lugar sagrado, ¿verdad? A menos que haya una razón suficiente para hacerlo. Como decía el maestro Edilberto, introduciéndonos en este terreno, no la historia estricta de Cuauhtémoc, sino la historia de la investigación acerca de sus restos. Salvador Rodríguez Juárez, como 12º custodio de esta tradición escrita y de el secreto de que se encontraban estos restos de Cuauhtémoc aquí en el altar mayor de la iglesia de Santa María de la Asunción de Izcatiopan, que los da a conocer hacia enero de 1949, a raíz de esta publicidad de los documentos de Izcatiopan, es que se genera una primera polémica periodística en la Ciudad de México, en distintos centros de cultura de la nación, y esto obliga a que el secretario de Educación Pública ordene al INAH que envíe una comisión dirigida por Eulalia Guzmán, porque Eulalia Guzmán era la mejor paleógrafa, la científica mejor preparada para el estudio de documentos antiguos. Y en primer lugar, el tema era unos documentos. Pero los documentos indicaban que había unos restos de Cuauhtémoc debajo del altar mayor de la iglesia. Y estos documentos eran coincidentes, les decía, con la tradición de varios pueblos de la región. Después de hacer la investigación, comparar estos documentos con los dichos de los ancianos de estos pueblos, Eulalia Guzmán pues se percata de que, bueno, no hay de otra, hay que pasar del dicho al hecho, hay que pasar a hacer la excavación y todos los trámites necesarios con la iglesia, con bienes nacionales, con el propio INAH, para hacer las cosas en forma adecuada. Me salto algunos detalles de todo este asunto. Todo esto tiene múltiples detalles y lleva a cabo la excavación, encuentra los restos tal y como se decía en la tradición oral y tal y como se decía en los documentos. Así sucede en la excavación, en la realidad. El dicho oral, el dicho coincide, un doble dicho
coincide con el hecho. Esta es una prueba científica triangular, la vamos a llamar. Esta es la primera labor científica acuciosa de Eulalio Guzmán y su equipo. Como decía el maestro Edilberto, el 26 de septiembre de 1949, en que Eulalia Guzmán, aquí en la plaza que lleva ahora su nombre, en aquel entonces se llamaba Plaza Vicente Riva Palacios, ahí da a conocer a la prensa y a todo el pueblo de Izcatiopan, da a conocer justamente que se han descubierto los restos de Cuauhtémoc después de la excavación que se llevó a cabo en el altar mayor de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Bueno, y llegan como invitados y en visita oficial, pues el director del INAH y el director del Instituto Indigenista de aquel entonces, que era Alfonso Caso, y los dos van revisando cómo están las cosas, cómo se hicieron las labores, y son inmediatamente interpelados por la prensa y dicen que efectivamente que el trabajo de Eulalia Guzmán es impecable, que ya sabíamos que la profesora Guzmán era una gran paleógrafa, etcétera, etcétera. Pero mes después y empiezan a negar sistemáticamente este gran hallazgo científicamente demostrado. Vamos a hacer una distinción importante. Ya se sabía que ahí estaban los restos de Cuauhtémoc. No es un descubrimiento más para quienes no lo sabían, pero para el pueblo de Izcatiopan, o para muchas personas del pueblo de Izcatiopan, para Salvador Rodríguez Juárez y su tradición familiar, esto no es un descubrimiento. El tema importante no solo es el descubrimiento, sino la demostración del descubrimiento. El trabajo de Eulalia Guzmán consiste en apoyar científicamente esto que la tradición oral y escrita ya conocía, para darle fuerza, para apoyarlo frente a personas que no son de Izcatiopan, frente a personas o personas de Izcatiopan que no saben que eso sucede, para darle fuerza para que todos los mexicanos lo conozcan y para que todo el mundo lo conozca. Para eso se requieren las pruebas científicas. Bueno, entonces comienza a partir de esta especie de traición, de que primero el director del INAH y el director del Instituto Nacional Indigenista de aquel entonces convalidan, reconocen el trabajo científico de Eulalia Guzmán, pero se le voltean al mes. Las razones que tienen son razones políticas, hay injerencia del hispanismo opresor de ese entonces, hay injerencia de Estados Unidos, hay interés, o el propio presidente de la República está en el enjuague. Son hipótesis posibles que se pueden hacer. Se requiere una investigación puntual de todo ese entramado. Mientras tanto, lo que tenemos a la vista es, número uno, lo que Eulalia Guzmán nos ofrece como pruebas científicas, así como el equipo del Banco Nacional de México, que estaba dirigido por el doctor Alfonso Quirós Cuarón, que entregaron nuevas pruebas científicas en un número de 20, y por otro lado la impugnación
reputada de científica, de que los restos no estamos seguros, no podemos afirmar que son de Cuauhtémoc, hecha por el Instituto, por el INAH y por una serie de investigadores invitados de otras áreas, de otros centros de cultura de la República. Bueno, entonces, esto es lo que yo les quiero platicar y esta vez ha sido la introducción. Ahora os voy a ser más puntual en el problema. Vean ustedes, después de revisar acuciosamente lo que dice una parte y lo que dice otra parte, las pruebas que entrega una parte y las pruebas que entrega la otra parte, porque vean ustedes, a Eulalia Guzmán, como científica, le imponen un juicio, le imponen una comisión, 2 comisiones, 3 comisiones que enjuician su trabajo. Parece que les era muy difícil con una sola comisión negar lo que había hecho, así que se requirieron no 1 ni 2, sino 3 comisiones para intentar la negación de su trabajo. Pero después de que enjuician su trabajo, parece que nadie enjuicia el trabajo de las comisiones. ¿Ah? Entonces, ese es el trabajo que ahora nos toca a nosotros. Aquí está lo que Eulalia Guzmán presentó como pruebas y como argumentación. Aquí está lo que las 3 comisiones que negaron la autenticidad del hallazgo nos presentan y la argumentación que presentaron. Vamos a hacer el balance de estas pruebas y de esta argumentación presentada. Y lo que tenemos, dicho muy resumidamente, es que Eulalia Guzmán presenta una serie de pruebas científicas. Les decía, la primera es la prueba triangular, en donde 2 dichos, uno oral y otro escrito, se corroboran con un hecho. Eso es correspondiente lo que se encuentra en la realidad con la descripción que se hace en los documentos en posesión de Salvador Rodríguez Juárez y lo que sostiene la tradición oral. Pero luego entregó 20 pruebas científicas más de distintos aspectos del problema, de la antigüedad de la iglesia, de el tipo de huesos que se encontraron, si se podía o no se podía armar un solo esqueleto con el 85% de los osamenta, etc. Así que Eulalia Guzmán presenta 20 pruebas, más la prueba triangular original. Y sobre esa base, sobre la base de estas pruebas científicas, construye un argumento, una narrativa correspondiente. Primero están el trabajo del científico, las pruebas elaboradas y luego la argumentación que explica las conexiones de cada uno de los hechos y el condicionamiento de una prueba con otra. Ahora viene, ¿qué presentan las comisiones que negaron la autenticidad? Nos presentan una serie de argumentaciones y de interpretaciones que sospechan que no es verdad. Posiblemente no fue así, como dicen los documentos no son auténticos. Claro, eran copias de documentos previos que se fueron destruyendo con el tiempo y había que copiarlos de tiempo en tiempo. No son auténticos, etcétera, etcétera. Entonces se interpretan distintos factores de todo el proceso de investigación llevado a cabo por Eulalia Guzmán. Y luego de hacer estas interpretaciones,
se construyen algunas pruebas científicas particulares de asuntos detallados, asuntos de detalle, quiero decir. De manera que las pruebas científicas que sí entregaron las comisiones que negaron la autenticidad son particulares y para tratar de sostener las interpretaciones que habían hecho estas comisiones. Si nos fijamos, es un proceso científico o sapiencial inverso. En el lado de Eulalia Guzmán tenemos unas pruebas científicas que apoyan los trabajos realizados y luego se construye una narración que une prueba con prueba. Mientras que del lado de las comisiones que niegan el hallazgo, tenemos una serie de interpretaciones, de argumentaciones que son presentadas como si fueran pruebas y en algunos casos se apoyan en pruebas particulares que sostienen esas argumentaciones. Ahora bien, la argumentación ¿hasta dónde llega? Las tres comisiones llegaron en su dictamen final no a negar, nunca pudieron negar que ahí estaban los restos de Cuauhtémoc. Sino que dicen, no contamos con pruebas suficientes para afirmar que esos son los restos de Cuauhtémoc. Las pruebas suficientes, ¿quién las entregó? Eulalia Guzmán, no ellos. El equipo de Eulalia Guzmán. ¿Y por qué no son suficientes? Bueno, porque algunas pruebas no nos parecen suficientes. ¿Y por qué no te parecen suficientes? Tienes que explicar los criterios para decir que son suficientes o que no lo son. ¿Dónde están los criterios? No hay criterios. No se explicitan los criterios, se interpreta que no son suficientes y se decreta que ha sido probada esta argumentación. Bueno, hay una serie de sesgos ideológicos, mendaces, al momento de que ocurre la argumentación. Y les decía, estas interpretaciones con sesgos ideológicos o mendaces, mentirosos, intentan ser apoyados con algunas pruebas particulares científicas. Pero, ojo, nunca tienen pruebas científicas de que esos no son los restos de Cuauhtémoc. Quien tiene pruebas científicas de que esos son los restos de Cuauhtémoc es Eulalia Guzmán. Las comisiones que decimos negacionistas son estas que nada más son dubitativistas. No tenemos pruebas suficientes. No tienen pruebas suficientes para afirmar, pero tampoco tienen ninguna prueba suficiente para negar que son los restos de Cuauhtémoc. Y no obstante que están en este suspenso, se comportan como si hubieran negado científicamente que no están los restos de Cuauhtémoc. Es un truco completo toda la manera en que presentan su actuación pseudocientífica como si fuera científica. Bueno, esto es sobre todo lo que les quería yo informar, que de esta polémica científica que duró entre 1949 y 1976, 27 años, y a partir de ese momento las cosas quedaron como si se decretara que no son los restos de Cuauhtémoc, pero con todos estos trucos. Y entonces ha habido un silencio desde el 76 a la fecha, un silencio convalidatorio de una trampa, un trampantojo, un truco, una dramatización que aparentó ser científica, una impostura que aparentó ser científica,
pero para quitarle el corazón al pueblo de México, pero para quitarle el espíritu de lucha, porque los restos de Cuauhtémoc son los restos del jefe de la resistencia, son los jefes de la resistencia en contra de la invasión española, son el jefe de la resistencia no solamente del pueblo mexica, sino de todos los pueblos que fueron suficientemente conscientes en el momento de lo que se les venía encima con la llegada de los españoles, y que nos da ejemplo no solamente para la lucha en contra de la colonia, sino también del neocolonialismo contemporáneo. Bien, así que esta duda acerca de si son o no son se presentó como si fuera una negación científicamente probada. Esto es falso. Y para presentar con detalle estas pruebas que entrega Eulalia Guzmán y estas argumentaciones, interpretaciones que son presentadas como si fueran pruebas científicas por parte de las tres comisiones negacionistas, este juicio epistemológico se dice, o del saber, un juicio acerca de lo que sí sabemos, de lo que es un saber cierto. Pues hemos estado dando pláticas en distintos lugares en la República Mexicana, en la ENA, allí en la Ciudad de México, en la BUAP, aquí en Puebla, aquí mismo en la secundaria y en el Colegio de Bachilleres de Izcatiopan, para dar a conocer estos temas para los estudiantes jóvenes de Izcatiopan. Bueno, actualmente está en prensa un libro que va a publicar la Universidad de Puebla, la Benemérita Universidad de Puebla, la UAP, a partir de que el doctor Julio Glockner, amigo mío de la infancia, me invitó a que hiciéramos unas pláticas de estos temas precisamente allá, y a él le pareció que merecía que se imprimiera, que para poder difundir estos temas en la República Mexicana. Entonces él ha hecho una gestión muy importante para que se publique este primer libro, en donde están presentadas las pruebas de Eulalia Guzmán, las interpretaciones apoyadas en algunas pruebas particulares, pero que nunca son pruebas que niegan la existencia de los restos de Cuauhtémoc, por parte de las comisiones negacionistas, para hacer este juicio histórico, epistemológico a esta polémica, y el resultado es justamente este, ¿no? El que está perfectamente probado científicamente que ahí están los restos de Cuauhtémoc, y no está probado científicamente que ahí no están los restos de Cuauhtémoc, y tampoco está probado científicamente que no podemos decir algo así como que esos son los restos de Cuauhtémoc. Bueno, entonces pronto tendremos ese libro y los podremos distribuir para tener una base sólida de discusión y de protesta, porque durante tanto tiempo se ha mantenido esta mentira, validándola para todo el pueblo de México. Bueno, yo con esto cierro la parte que me corresponde y pues no sé qué. Bien, un aplauso para el doctor Jorge, quien ha explicado detalladamente precisamente la polémica que se levantó en el colegio.